Autorizó. Bueno. Bueno, muchas gracias, Mariana. Queremos presentar a la doctora Mariana Isola, que ya todos la conocen. Es médico patóloga del Hospital Italiano, encargada del servicio de uropatología. Y bueno, muy amablemente nos accedió a presentarnos la charla de tumores renales oncocíticos. Así que Ahí se ve, ¿no? sí, se ve bárbaro. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias, María Luisa, por la invitación. La verdad que es lindo poder, gracias a esto ahora de la tecnología, poder tener charlas y nada, y compartir nada, experiencias también. Bueno, María Luisa me invitó para decir, bueno, hablar sobre algo de tumores o tumores renales. A mí me parece que tumores renales oncocíticos hoy en día es un tema porque han surgido un montón de lesiones que a veces no sabemos qué nombre ponerles. Así que bueno, nada, es una charla que tampoco va a ser, no los quiero aburrir ni aturdir, simplemente darles un poco tips de algunas lesiones que son las que por ahí nos vamos a encontrar el día a día más frecuentemente. Bueno, upa, no me deja, ¿por qué no me deja eh, ¿Dar la pasar las diapositivas? pantalla? Sí, a ver. Si vinimos a esto. ¿Esta pantalla la están viendo? Y la vemos. Perfecto, bárbaro. Bueno, entonces comenzamos con la clase, con la charla. La clasificación de los tumores renales evolucionó mucho, como les decía, durante este último medio siglo, desde una división que teníamos, nada, de tumores de células claras y los tumores oncocíticos. Un poco con María Luisa estaba hablando antes que todavía cuesta, cuando uno hace un diagnóstico y le pone un nombre y lo estudió y todo, y le dice al cirujano o al oncólogo, es esta entidad, te dicen, pero ¿es células claras o no? Porque todavía no hay mucho tratamiento target con estas lesiones, entonces probablemente eso hace que todavía no se haya desarrollado tanto la parte molecular para hacerlo cotidiano, o sea, en el día a día, ¿no? O sea, obviamente está avanzado, pero bueno, hay muchas cosas que todavía nos faltan por aprender y por tener. Entonces, este cuadro es un poco para decir, ¿no? Que los tumores eosinofílicos los podemos dividir según si son tumores sólidos, según si tienen una arquitectura papilar, si tienen vacuolas o no, por las técnicas de inmunohistoquímica que nos están ayudando hoy en día a diferenciar algunos de ellos, o incluso por vías moleculares. Pero el listado de tumores con eosinofilia en el citoplasma es enorme hoy en día. Pero bueno, yo lo que quizás me voy a enfocar un poco más es hablar un poquito sobre y aclarar sobre que el células claras puede tener eosinofilia en su histología y que lo puede a veces, cuando no tenemos las células claras, tendría que entrar en un diagnóstico diferencial con tumores oncocíticos y las lesiones, o sobre todo en focalizar el diagnóstico diferencial de tumores oncocíticos que acá son de bajo grado o de un grado intermedio, pero que han surgido y que se han desprendido de una sola clasificación muy como oncocitoma cromófobo, aparecieron lesiones como quizás de bajo grado o de un curso indolente, pero que las tenemos que diferenciar. Entonces, un poco para introducirnos primero en la variante de células claras eosinofílica, que como todos sabemos, los tumores de células claras son muy heterogéneos. Tenemos áreas de células claras y después al lado un área sarcomatoide y un área eosinofílica. Entonces, importante el taqueo de estas lesiones. Estas lesiones cuando todavía al principio nosotros hablábamos de células claras o células oncocíticas, se los llamaba células granulares y eran los mismos células claras, pero que tenían el citoplasma eosinofílico. Pero sí se veía que cuando las células claras tienen estas áreas más eosinofílicas, suelen tener un grado nuclear más alto y tienen un peor pronóstico. Entonces me gusta en este artículo que especifica justamente esos cambios que tienen células claras cuando se hace más oncocítico, y se hace más agresivo. Entonces se vio en este estudio que el fenotipo eosinofílico de células claras
tenía un mayor índice proliferativo, ¿sí? Tenía un Ki67 mucho más alto en el área eosinofílica que en el área de células claras bien diferenciada. También se identificaron mutaciones del gen supresor P53, como acá, que tenemos el área eosinofílica con P53 marcadamente alto, y a su vez también la actividad de mTOR estaba elevada. O sea, son lesiones que van hacia las vías o diferenciación de vías de mTOR. También estas lesiones eosinofílicas lo que pasa también es que pierden la trama reticular o vascularizada que tienen células claras. Por lo general son áreas donde están menos vascularizadas y que incluso albergan mayor cantidad de células inmunes. Y por último, se vio que las áreas de células claras bien diferenciadas estaban llenas de lípidos, pero no tenían un contenido mitocondrial importante. En cambio, en contraparte, las áreas eosinofílicas tenían un alto, o sea, está aumentada el contenido mitocondrial y disminuida el lipídico. Entonces, hay en esas áreas algo que nos está diciendo esta lesión se está transformando en algo más agresivo. Pero bueno, entonces, en esto, para tener en cuenta, células claras deberían responder a inhibidores antiangiogénicos porque son muy vascularizados y los glucolíticos, mientras que aquellos que tienen un componente eosinofílico pueden beneficiarse con la inhibición de las vías de mTOR y glutaminasa, que son vías nuevas y que van a aparecer en todos estos tumores eosinofílicos. Y a su vez, como veíamos en ese estudio, el aumento de células inflamatorias en esas áreas puede sugerir implicancias terapéuticas por la respuesta a terapias inmunes en estos tumores. Nada, me pareció interesante porque la verdad que las células claras es muy frecuente encontrar áreas muy de alto grado de eosinofílicas y bueno, ahí un poco la razón del cual esas lesiones por lo general siempre son de mayor grado. Bueno, entrando en los tumores oncocíticos, bueno, sabemos que el citoplasma eosinófilo es uno de los hallazgos más comunes que nos traen dificultad para clasificarlos, ¿no? Sabemos que es una característica bien establecida del oncocitoma del cromófobo, pero hoy en día, como dije al principio, empezaron a aparecer estas lesiones que son similares, pero no lo son a la vez. El oncocitoma renal y el carcinoma de células renales cromófobos fueron aceptados como tumores renales únicos a finales del 90. Pero desde su descripción, desde esa fecha hasta hoy, los criterios para el diagnóstico evolucionaron un montón. Hay ahora entidades nuevas que son emergentes y que estuvieron ocultas dentro de esta bolsa de tumores oncocíticos. En las últimas 2 décadas se puso interés sobre todo en el estudio de neoplasias oncocíticas de bajo grado, en 3 áreas específicas. Uno es la caracterización histológica de tumores con características morfológicas superpuestas entre el oncocitoma y el carcinoma, que son estas lesiones que nos encontramos, que uno dice, esto es un cromófobo, y al lado tengo un área que es un oncocitoma o tiene características de oncocitoma, pero no la termino de enfocar. Bueno, estas son lesiones que están entre medio de estas dos y que ahora vamos a hablar. La descripción de entidades potencialmente únicas dentro de un espectro, o sea, tumores con características únicas y perfiles o inmunofenotipos únicos, que son el tumor vacuolado eosinofílico y el tumor oncocítico de bajo grado. Y también hay una mejor apreciación de asociación entre un subconjunto de tumores oncocíticos de bajo grado y neoplasias renales hereditarias. Entonces, bajo estas 3 áreas específicas se trata de enfocar a las lesiones oncocíticas hoy en día. Bueno, un poco vamos empezando los más clásicos, pero el carcinoma cromófobo es una lesión siempre bien circunscripta, no encapsulada. Nos ayuda siempre las lesiones estas, la macro. Yo siempre digo que la macro es soberana y hay que siempre estar atentos a lo que uno ve en la macro porque nos da mucho el diagnóstico. El carcinoma, saben que el carcinoma cromófobo es un tumor que por lo general suele ser grande en el momento del diagnóstico, pueden tener necrosis, hemorragia, incluso quistes. A diferencia del oncocitoma, la cicatriz central no es típica, pero pueden llegar a tener algunas cicatrices en un 15%,
y pueden ser multifocales, que ahí uno ya empieza a pensar en algo hereditario. Algo que me parece importante cuando uno ve una lesión oncocítica que sospecha un cromófobo es fijarse, esto ayuda mucho, los carcinomas cromófobos, por lo general cuando en el área sólida, tienen estos vasos o tabiques fibrovasculares incompletos que como que rodean de una forma incompleta los nidos, ¿sí? Podemos tener patrones también alveolares, patrones muy sólidos y que están acá rodeados por estos vasos que por lo general a veces son muy gruesos, algunos más hialinos, que eso ayuda también a diferenciarlo de, por ejemplo, un oncocitoma. Otras características citológicas, obviamente, son las membranas celulares con bien delimitado el citoplasma, la presencia de los perinucleares, que por lo general se detectan mejor cuando está la variante eosinofílica del cromófobo, porque se ve bien el halo claro. Otra cosa es la binucleación, y algo que para mí creo que es importante en el momento del diagnóstico es la presencia de estos núcleos racinoides o arrugados. Esto es muy típico del cromófobo y que por ahí otras lesiones oncocíticas no lo van a tener. El cromófobo tiene estos núcleos achicharrados, no todos, sino como que están dispersos en el tumor, pero ayudan mucho en el momento del diagnóstico. Bueno, por lo general es de bajo grado, con una mortalidad baja, menos del 10%. Los factores pronósticos adversos sabemos que es cuando tienen más de 25% de necrosis en el tumor, la transformación sarcomatoide que puede pasar en un cromófobo, al igual que en los carcinomas de células claras, y cuando el tamaño del tumor es más de 7 centímetros, porque está bien estudiado que por lo general son lesiones que más de 7 centímetros suelen estar en un estadio más avanzado, por ahí con compromiso del seno. Siempre recordar que el cromófobo ya no se aplica más el grado nuclear, y lo que nos ayuda en la inmunohistoquímica, y es algo que lo podemos tener en el laboratorio o en el hospital fácilmente, es el CD117 positivo, la citocreatina 7 positiva difusa, que es importante porque acá vamos a jugar un poco en cómo marca la 7 en estos tumores, y son bimentina negativo. A su vez, el oncocitoma, que es la lesión benigna, bien circunscripta, la superficie amarronada, lo que decía de la macro, aunque los cromófobos pueden tener cicatrices, el oncocitoma siempre tiene esta cicatriz más hialina central, a veces un poco más periférica, pero son una coloración más homogénea, por lo general no hay necrosis en estas lesiones, y los bordes son bastante más netos que los carcinomas cromófobos. El carcinoma cromófobo se desprende más, es más friable al corte. Bueno, histológicamente, acá nos encontramos con una lesión oncocítica que forma nidos, forma túbulos. Es importante el área esa hialina que uno ve o la cicatriz central es el área que después los nidos o los cordones o los túbulos del tumor están como sueltos, es en esa área que es más hialina. Lo que sí acá no vamos a encontrar el típico núcleo del cromófobo, ni tampoco los halos perinucleares. Acá esto es importante tener en cuenta que los oncocitomas pueden tener atipía que es degenerativa, como todos los adenomas, y que no hay que confundirlo con un tumor maligno o con un cromófobo. Esto ayuda mucho, esto que se llaman los oncoblastos, que a veces se encuentran en las periferias del oncocitoma, que son células más pequeñas y azules, que acompañan al área más oncocítica, y tener en cuenta que también hay patrones diferentes del oncocitoma, que no siempre es tan homogéneo y que podemos tener estas áreas de tipo rosetoide, o incluso a veces hasta células claras. Bueno, el tumor es un tumor benigno, presenta cariotipos diploides con pérdidas de los cromosomas del 1 al 14. Algunos muestran invasión vascular y grasa perineal. Esto es importante. O sea, yo tengo un oncocitoma. Si lo tengo bien caracterizado con la inmuno y histológicamente, tengo invasión vascular y tengo invasión de la grasa, no hay que asustarse. Eso no implica que sea una lesión maligna o que vaya a comportarse como una lesión maligna, porque esto puede pasar en los oncocitomas que siempre meten como lengüitas o se van metiendo en la grasa, eso no significa un estadio avanzado, y lo mismo la invasión vascular.
Las técnicas de inmunohistoquímica, como decía, CD117 positivo igual que el cromófobo, pero acá la diferencia es que la citoqueratina me va a dar negativa o en parches. Y la bimentina es positiva. Entonces, estos son juegos con la inmuno y la histología, obviamente, para hacer diagnósticos diferenciales. Ahora, ¿qué pasa con los casos intermedios? Como acá, por ejemplo, yo tengo esta área que tengo estos halitos acá, o que pueden ser un poco más pálidos o con bordes más citoplasmáticos evidentes, pero en esta área tengo estas células que son un poco más oncocíticas todavía, de núcleos más pequeños, parecidos a un oncocitoma. O acá, esta área que parece más un oncocitoma y toda esta área que parece más un cromófobo, o estas áreas, donde tenemos mezclado de una forma de tipo, con una morfología superpuesta y que tienen como un patrón en mosaico. Bueno, estas son las lesiones que a veces nos podemos encontrar y son casos intermedios. Cuando le hacemos inmunohistoquímica, también nos pasa que marcan por ahí la 7 parchado o tenemos algo de CD117 débil, entonces tampoco nos ayuda mucho. Y el hierro coloidal, que en realidad ya no lo usamos, pero bueno, en caso de quien lo use, también le va a dar como una positividad focal. En el pasado a estos tumores los designaban típicamente como tumores híbridos de oncocitoma cromófobo y estaban asociados cuando eran múltiples a pacientes con síndrome de Birt-Hot-Dubé. En el 2012, en el consenso del ISUB, se introdujo esta terminología de tumores híbridos por primera vez. Pero recientemente la UPS se ocupó de cambiar este término y se habla de neoplasia renal oncocítica de bajo potencial maligno no clasificada adicionalmente, o sea, como que es algo que no está clasificado y que tiene un bajo potencial para aquellos que son esporádicos, porque nos encontramos con una sola lesión que tiene estas características. Y para tumor oncocítico híbrido, solo para aquellos que son hereditarios o pacientes con múltiples tumores que pueden estar asociados a un síndrome de Birt-Hot-Dubé. Bueno, esto es un poco lo que yo decía, el juego con las inmunos, un oncocitoma, la positividad negativa la negatividad para 7, pero que puede marcar algunas células, como acá, pero el cromófobo tiene que ser difusa. Al igual que la positividad para bimentina en el oncocitoma y la negatividad en el cromófobo. Bueno, son juegos que uno va teniendo la posibilidad de llegar a un diagnóstico. Pero bueno, el problema está en estos tumores híbridos donde por lo general las marcaciones no nos van a ayudar porque nos van a dar muy, muy focales o negativas y no estamos muy de acuerdo. Siguiendo con lo que veníamos diciendo de las tres formas o tres tipos de tumores o grupos de tumores que encontramos hoy en día de oncocíticos de bajo grado, tenemos algunos que tienen morfologías muy sutiles, pero que eso nos ayuda a pensarlo y que a su vez, si le hacemos inmunohistoquímica, tienen algunos hallazgos o inmunofenotipos característicos y moleculares también diferentes al resto de los tumores. Estos son dos tumores, es el tumor oncocítico de bajo grado y el tumor vacuolado eosinofílico, que son estas dos nuevas entidades que aparecieron en la clasificación nueva. Estos tumores son, por lo general, uniformemente benignos, son esporádicos, pero algunos casos hoy en día se vio que con pacientes con esclerosis tuberosa, como les digo, tienen características morfológicas e inmunohistoquímicas distinguibles, que ahora los vamos a ver, y se vio que tienen mutaciones en genes de la vía mTOR. Acá en estos tumores está entrando mucho alteraciones de esta vía. Bueno, el tumor oncocítico de bajo grado, o el abreviado LOT, es un tumor que ya en la macro es diferente porque no tenemos cicatriz central, por lo general son lesiones muy pequeñas, de un color marrón, de bordes muy netos, bien circunscriptos. Y cuando vemos la lesión,
Uno sí, al primer pantallazo tengo una lesión eosinofílica, entro en duda, esto es un oncocitoma, pero de golpe puedo llegar a ver estos halos más chiquititos, son halos perinucleares, alguna binucleada. Pero ¿qué pasa? Tampoco es ahí donde pongo el ojo. Esta lesión tiene núcleos bien redondos, bien definidos, no hay esos típicos núcleos de tipo en pasa de uva. Eh, entonces, ya entramos en un terreno que no me parece un cromófobo y para un cositoma me sobran algunas cosas. Otra cosa que esto sí, y cuando se encuentran con la lesión es típico, que tienen por lo general un estroma muy edematoso, a veces en la zona central, con áreas de hemorragia reciente, son muy hemorrágicos, y a diferencia del oncocitoma, que tiene esa cicatriz hialina, o sea, el estroma es hialino, donde los túbulos están flotando en un estroma más hialino, acá hay mucho edema y hemorragia. Esto es típico de estas lesiones. Y otra cosa, cuando prestamos atención a estas áreas donde empieza la hemorragia o el edema, ya no son túbulos ni nidos. Si bien son como pequeños cordones gruesos o así algunos entrelazados que tienen el nombre de boats in a bay, como si fueran barcos en una bahía. Están ahí como flotando como barquitos. Esto es muy típico. Cuando ven esto, pensar siempre en el tumor oncocítico de bajo grado y jugar un poco con la inmuno. Estos tumores les van a dar positivo 7 difuso, el CD117 va a ser negativo, o sea, ya sacamos al cromófobo y al oncocitoma, y también pueden dar GATA3 positivo. Estos también tienen variaciones de los genes relacionados con la vía de mTOR en el 80%, como habíamos dicho antes. El otro tumor, que es el tumor eosinofílico vacuolado, es un tumor sólido también, circunscripto, no capsulado, pero acá ya la macro nos ayuda también, porque ya no es ni marrón oscuro, ni tiene área central hialina como el oncocitoma, tampoco es un cromófobo, son lesiones más chiquitas y tienen una coloración más grisácea, a veces como una especie de algunos quistecitos en el medio, suelen ser de pequeño tamaño, no tienen necrosis. Y cuando vemos la histología nos encontramos con una lesión oncocítica, pero esta sí nos llama la atención la vacuolización citoplasmática de las células. Son vacuolas bastante grandes, irregulares. En los tumores estos por lo general son sólidos. Lo que también tienen y que nos ayuda un poco al diagnóstico, hay esta presencia de estos vasos gruesos en la periferia del tumor y estos túbulos que se quedan atrapados. O sea, es una lesión que es sólida con túbulos normales atrapados en el medio y vasos gruesos alrededor de la lesión. Estas lesiones dan citocreatina 7 negativo, ¿sí? O sea que a diferencia del oncocítico de bajo grado que era difuso, esta es negativa, y dan positivo para CD117 y catepsina K. El tumor eosinofílico vacuolado fue descrito inicialmente como un tumor oncocítico de alto grado, o sea, teníamos al tumor oncocítico de bajo grado, que es el LOT, y teníamos el tumor oncocítico de alto grado. Después se cambió el nombre por esporádicos con citoplasma eosinofílico y vacuolado, pero recientemente la GUPS lo acepta y hace un nombre, ¿sí? Un unificador, que es el tumor eosinofílico vacuolado o EDVET o BET. Inicialmente se los consideró como tumores esporádicos, pero les decía, estas lesiones se están asociando a pacientes con esclerosis tuberosa y por lo tanto pueden aparecer lesiones múltiples en el paciente. Y por último, de esas tres que habíamos hablado, tenemos los tumores eosinofílicos con entidad hereditaria, aquellos que están asociados a síndromes genéticos. Entre ellas, las neoplasias renales oncocíticas de bajo potencial maligno, como habíamos dicho, que son estas lesiones que intermedias entre un oncocitoma y un cromófobo, entran dentro de estas lesiones con entidad hereditaria. Pero, sin embargo, hay un grupo también de tumores oncocíticos de bajo grado que es fundamental tenerlos en cuenta porque son justamente hereditarios y el patólogo, como
al reconocerlo, ser el primer médico en sospechar ese síndrome. Entonces, a pesar de que son lesiones de bajo grado, hay que tenerlas en cuenta y indagar un poco más en la historia de ese paciente, porque muchas veces, al ser síndromes hereditarios, pueden tener otro tipo de tumores o incluso en los familiares. Entonces, nada, está bueno identificarlos. Bueno, estos tumores incluyen al carcinoma, el carcinoma de células renales con deficiencia de succinato y deshidrogenasa. Hay un subconjunto de tumores que son, o sea, los tumores con deficiencia de fumarato hidratasa, que también son los que están asociados a la leiomiomatosis hereditaria. Sabemos que son tumores muy agresivos, pero se ha visto que hay un subconjunto de bajo grado y que podrá entrar en el diagnóstico diferencial con estas lesiones. Y lo importante es que ya no es una lesión esporádica, sino que está asociada a un síndrome genético. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Y por último, aquellos tumores con síndrome de Burgdorf-Dubé, que pueden estar asociados a esclerosis tuberosa también. Entonces, el carcinoma con deficiencia de succinato deshidrogenasa está definido por la OMS como un tumor epitelial maligno, compuesto por células eosinofílicas. Algunas pueden tener una vacuolización citoplasmática, pero la característica de estas lesiones es que tienen una pérdida de la expresión de succinato deshidrogenasa, que es un marcador de la disfunción del complejo mitocondrial 2, o sea, porque estas lesiones están asociadas a alteraciones a nivel de los complejos mitocondriales. Representan un porcentaje muy poquito, son poco frecuentes, pero bueno, también están recién ahora apareciendo porque uno los va reconociendo, entonces hay que ver esa frecuencia, si realmente es así o no. La edad media es de 35 años en gente más joven y puede haber antecedentes personales o familiares de paragangliomas o tumores del estroma gastrointestinal con deficiencia de succinato deshidrogenasa. Entonces, ¿por qué es importante hacerle el diagnóstico? Quizás hoy lo tratan de la misma forma si es células claras o no células claras, como les decía, pero en este caso, si el paciente tiene el diagnóstico de un carcinoma con deficiencia de succinato, se puede estudiar la familia e incluso puede llegar a tener otros tumores que no sean, porque están asociados al mismo síndrome genético. Entonces, es importante reconocer esas entidades. Bueno, la macro de estas lesiones, por lo general, estas no tengo yo macro, pero son lesiones bien circunscriptas que tienen una coloración más rojiza, marronada, pueden tener a veces áreas de necrosis, incluso áreas más quísticas, como en el primer caso, pero bueno, por lo general no son tumores que se detectan con compromiso avanzado en el momento del diagnóstico y que bueno, hay que tenerlos en cuenta. Histológicamente, si ven, son áreas, por lo general son tumores bastante sólidos, que pueden tener algunas áreas más quísticas, pero las células son como, tienen una vacuolización, a diferencia del tumor eosinofílico vacuolado, son como más sutiles las vacuolas, pero se ven en el citoplasma, ¿sí? No son a los perinucleares como el cromófobo, tienen un patrón muy sólido, no están tan vascularizados como el cromófobo o incluso el células claras. Y otra cosa que es característica y que uno las tiene que ver son esta presencia de inclusiones intracitoplasmáticas de alinas que están dentro del citoplasma. El citoplasma por lo general es eosinófilo pero granular, muy pálido. Y otra característica de estas lesiones es que hay frecuentes mastocitos dentro del tumor. Bueno, cuando uno tiene una lesión así, la inmunohistoquímica, si uno la tiene, la pide, porque el diagnóstico acá es la pérdida de succinato deshidrogenasa. Acá podemos ver cómo todo el tumor pierde la positividad para el succinato y los túbulos adyacentes como control interno positivos para ella. Entonces, la pérdida de tinción es el sello distintivo de estos tumores. Por lo general tienen un comportamiento indolente, aunque está clasificado como tumor maligno porque pueden comportarse de una manera más agresiva, con un alto grado nuclear, necrosis e incluso diferenciación sarcomatoide.
un poco redundante, pero ¿por qué es importante el seguimiento de estos pacientes? Justamente por la evaluación genética de ellos y de los miembros de la familia por la posibilidad de un síndrome tumor hereditario. Bueno, otro, como habíamos dicho, son los carcinomas con deficiencia de la fumarate-hidratasa. El carcinoma de fumarate-hidratasa sabemos que es un tumor, por lo general, agresivo y de alto grado. Están dentro del contexto del síndrome de leiomiomatosis, carcinoma de células renales. Son pacientes que a su vez tienen o pueden tener tumores a nivel del útero, o sea, leiomiomas o leiomiosarcomas uterinos e incluso leiomiomas de la piel. Pero que la mutación germinal o somática es la pérdida de fumarate-hidratasa. Estos tumores tienen características histológicas muy variadas, pueden confundirse, incluso en su momento yo creo que han sido diagnosticados como carcinomas papilares con un grado nuclear alto, como anteriormente se hablaban los tipo 2, pero también pueden tener áreas quísticas, pueden ser túbulos, pueden ser sólidos. Ayuda muchas veces la presencia de estos pequeños núcleos, nucleolos bastante prominentes, que son los cherry, los núcleos como si fueran cereza, pues son bien rojizos, con el halo clarito alrededor. Bueno, esas son características que ayudan a pensar esto y bueno, y la pérdida de fumarato, el diagnóstico. Pero ¿por qué incluyo a esta lesión? Porque se ha visto que con el estudio creciente de estos tumores y que se están aprendiendo ya por la pérdida, o sea, los podemos ya determinar, perdón, por la pérdida de la fumarate-hidratasa, se vio que hay algunos que tienen un grado nuclear menor, que son tumores indolentes, que no se comportan de la misma forma agresiva que el de la fumarate-hidratasa, pero que comparten esta pérdida. Entonces, habría que hacer diagnóstico diferencial de estos tumores con el de la succinato deshidrogenasa o otros tumores de bajo grado. Entonces, el diagnóstico lo va a dar acá y nos los va a respaldar la pérdida de fumarate-hidratasa. ¿Y vale la pena diagnosticarlos? Sí, lo mismo que decía, porque a pesar de que son lesiones que son de bajo grado, estos pacientes pueden tener un asesoramiento y vigilancia genética y a su vez alertarlos a la posibilidad de otros tumores o incluso que los mismos familiares tengan la misma alteración. Entonces, más allá de que son lesiones que se han encontrado de bajo grado, es importante incluirlas o darles una terminología específica por el tema del seguimiento de estos pacientes. Y otros tumores eosinofílicos, sí, hay otro que es el eosinofílico sólido y quístico, que es una nueva entidad emergente, distinta en la categoría, tiene una arquitectura sólida y quística, por eso es eosinofílico sólido y quístico. Por lo general el citoplasma es bien voluminoso, son eosinofílicos, pero el citoplasma en este caso es tiene una tendencia a ser más basófilo. Ahora les voy a mostrar unas fotos. Estos pacientes no tienen, o no se ha visto ninguna asociación todavía con los complejos de esclerosis tuberosa, a diferencia del resto de los pacientes, pero sí tienen pérdidas en la función del TSS1 y el TSS2, que conducen también a una activación constitutiva del mTOR. O sea, por lo que vemos, todas estas lesiones eosinofílicas tienen una vía bastante común con la mTOR. Bueno, macroscópicamente son lesiones por lo general solitarias, de una coloración más ocre, amarillenta, medio tostadita. Pueden tener espacios quísticos, porque la histología también lo tiene, y pueden estar asociados a áreas de hemorragia, pero también son áreas más amarillentas. Histológicamente, como les decía, tienen estas áreas sólidas de lesión con células eosinofílicas, pero llama la atención esta cantidad de quistes, que son como quistes grandes, confluentes, y las células tienen una característica, es un citoplasma un poco más, tiene una tendencia a ser más basofilia, con unos gránulos muy pequeños basófilos que lo diferencian del resto de los tumores oncocíticos. Los núcleos son por lo general bastante redondos, ovalados, y presencia de nucleolos prominentes. La inmunohistoquímica acá, esto nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial con el cromófobo, el oncocitoma o el tumor de bajo grado, porque
tumor oncocítico de bajo grado, porque tienen la citocreatina 7 es totalmente negativa, el CD117 es negativo, pero marcan y pueden marcar parcheado citocreatina 20. En estos casos, la cirugía suele ser curativa, sin progresión de enfermedad. Se ve que si están lesiones confinadas al riñón, son de buen pronóstico. Y vuelvo a repetir, el posible papel de inhibición de mTOR en los casos de metástasis. Estas lesiones, la mayoría de las lesiones, estamos frente a vías del mTOR, a diferencia de las que estamos acostumbrados a ver en los tumores de células claras. Y por último, porque no quiero hablar de muchos, quiero dejarles quizás estos, estos tumores que son los que más nos vamos a encontrar en el día a día. Y que este cuadrito, que parece así un poco desordenado, a veces me ayuda a tener un poco ordenado qué tipo de inmuno tiene que tener cada uno, o qué es lo que cómo puedo hacer, cómo es el algoritmo en estas lesiones, ¿no? Porque nos encontramos con una lesión, decimos, bueno, a ver, tiene características morfológicas de un cromófobo, que es el que todos conocemos. Nos ponemos a ver, tiene esto, sí, bueno, le pido para confirmarlo, citocreatina 7 y CD117 positivo, perfecto, es un carcinoma cromófobo. Ahora, no tiene características morfológicas de un cromófobo. Y yo veo que son núcleos redondos con un citoplasma oncocítico. Si esos núcleos redondos, el oncocítico, que por ahí quizás le veo el área central más hialina, sospecho en un oncocitoma, pedimos la inmuno y nos va a dar el CD117 positivo y la 7 focal o negativa. Entonces ahí me quedo tranquila, es un oncocitoma. El problema empieza cuando está el patrón mosaico, como les decía, con una inmunohistoquímica un poco definida. Entonces, estos tumores, cuando son únicos, podemos ponerlos o nombrarlos como un tumor oncocítico de bajo potencial maligno, porque sabemos que no van a tener un comportamiento muy agresivo y que entran dentro de estos tumores híbridos en el caso de que estén asociados a un síndrome genético como Burgdorf. Ahora, si yo tengo en estas lesiones que no son cromófobos, no son oncocitoma, pero veo características morfológicas específicas, vacuolización citoplasmática o esto que yo les decía, esas áreas hemorrágicas con los barquitos flotando, pensar en bajo potencial, en el bajo, o sea, tumor oncocítico de bajo grado, entonces le pedimos inmuno. Si el tumor tiene vacuolas y me da CD117 positivo y la 7 es negativa, estamos frente a un tumor eosinofílico vacuolado. Ahora, si yo veo edema, hemorragia, cordones, el CD117 es negativo y la 7 es difusa, estamos bajo un tumor oncocítico de bajo grado. Y después ya entramos si no tenemos estas lesiones más fáciles de diferenciar, y vemos que el paciente está asociado a algún síndrome hereditario, como la succinato deshidrogenasa, la déficit de fumarato hidratasa, aquellos asociados a esclerosis tuberosa o Burgdorf, entonces ya tenemos entidades asociadas a un síndrome genético. Y por el otro lado tenemos muchos tumores oncocíticos que quizás para esta charla no da el tiempo ni tampoco la cabeza, pero cada vez hay más y tenemos también, obviamente entra dentro de todos ellos el carcinoma de células claras, el llamado granular, que es eosinofílico justamente por todos los cambios agresivos que tiene la lesión. Los carcinomas papilares sólidos, eosinofílicos, el angiomiolipoma, también puede una variante eosinofílica. Después están los tumores como el parecido al carcinoma tiroideo, y que comenté en el último momento, que fue el eosinofílico sólido y quístico, que es una entidad nueva que, bueno, que nos ayuda un poco esta presencia de quistes y la positividad para citocreatina 20 para sospecharlo o sugerir el diagnóstico. Bueno, hasta acá llegó mi clasificación. Espero no haberlos mareado. La verdad que divino, Mariana, todo el resumen que hiciste de todas las entidades, de la práctica clínica, así como fuiste avanzando con la morfología, la inmunistoquímica. A mí una cosa así que me pasa mucho a veces es cuando con la citoqueratina 7, Sí, ¿viste? Cuando con la
cuando tenés un tumor que te parece un oncocitoma, o estás entre oncocitoma y cromófobo. El CD117 es positivo, precioso, así, pero y la Bárbaro. cytoqueratina 7 a veces queda como ese límite que Estás, querés viste tirar que para vos un la ves. lado y o para el otro, ¿no? Porque no es, son pocas, pero no son tan pocas, no es difuso, pero te parece que con la morfología decís, esto es un cromófobo. Entonces, no sé si se usa eso de repente a veces cuando vos ves que forman grupos, que son, que no son muchas células, que no es difuso, pero que las células están como agrupadas y eso te puede hacerte orientar al cromófobo, más que cuando son sueltas así. Es No verdad, o sé, sea, una supuestamente pregunta. uno dice para cromófobo tiene que ser difuso y verlo bien, pero es verdad que muchas veces tenés ciertas características que decís, bueno, pero en realidad yo lo vi como un cromófobo, estaba esperando que me dé difusa. Eh, a ver, yo me guío mucho por la morfología, por eso quizás, a ver, todos sabemos cómo es un cromófobo, todos sabemos cómo es un oncocitoma, pero la sutileza de verle cierto, por ejemplo, ahí empiezo a buscarle los núcleos, los núcleos esos achicharrados del cromófobo, la binucleación, eh, los vasos esos gruesos que, no es una estupidez, no, el oncocitoma no los tiene, vos ves esos vasos gruesos en el tumor, te tirás masa para cromófobo. A ver, está esta opción, si uno ve que hay características de los dos, que sea un tumor de los híbridos, de los síndromes genéticos, y que uno lo pueda llamar, como hoy está aceptado, tumor de bajo potencial maligno. Pasa que a uno le cuesta, porque todavía no es una entidad que está muy fácil de diagnosticar y también te van a llamar por teléfono y decir, ¿qué es? ¿Un cromófobo o es un oncocitoma? Claro. Entonces, si yo le veo ciertas características, o es un tumor muy grande, o ves que se está comportando, tiene, a ver, oncocitoma no tiene que tener necrosis, si ves o sea, buscarle ciertas características que me apoyen un poco más a cromófobo. Si tu primer diagnóstico fue cromófobo y estabas esperando que la 7 te dé difusa, y no te dio difusa, pero te marca y estás entre Mm, esos dos, yo por lo general me guío por la morfología. no. Eh, ¿Y siempre de rutina le haces succinato de cirogenasa o no? ¿Haces solo no, 7? No la sé, no, la succinato deshidrogenasa, a ver, Cuando, yo entiendo que quizás afuera se hacen paneles muy grandes de inmunohistoquímica, incluso se les hace fumarato a todos, el succinato a todos. Es un gasto muy grande eh, y cuando uno tiene, o sea, vuelvo a repetir, cuando vos tenés las características histológicas que no te generan mucha duda, yo no les pido a todos los tumores succinato porque si ajá. no es imposible. Eh, Ahora, si me encuentro una lesión que sea eosinofílica y no te cierra, y bueno, sí, es potable y es viable y está bueno hacerle la succinato porque yo tuve hace poco uno que también era, decía que esto no es un cromófobo, esto no es un oncocito, y le veía con áreas quísticas, veía como un poquito de vacuola, pero no era un BET, bueno, y le hice succinato y me dio que la tenía perdida. Ujú. Eh, es un poco, hoy todavía, nada, jugar a cuál le pido y a cuál no, ¿no? No a todos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Nadie. Y el tumor eosinófilo vaculado es muy raro, ¿no? Una cosa Ese es como, es rarísimo. rarísimo. Sí, ese es muy raro. Mm, Y ese es raro y además nada, yo creo que uno, ahí está, si uno lo encuentra, es más fácil de identificar, ¿viste? Ves un tumor así vacuolado, nada, y si la inmuno te da, es buenísimo. mm, Pero yo, la verdad que no. Sí tengo, y a raíz de que uno los reconoce y pide el inmuno, muchos LOT, o sea, mm. de bajo grado. Porque es muy típica, ese área así sangrante y edematosa, con los nidos como si fueran barquitos en Ujú. flotando, es típica. Es muy distinta a la oncocitoma. Pasa que yo creo que esa lesión de haber sido diagnosticada como oncocitoma anteriormente Claro, el muchas veces. ecosistema es como archipiélago y este es como Claro, la bahía, los botes. exactamente. Sí, Bueno, Andrés, parece que estás hablando, pero estás muteado, me parece. ahí sí. Pensé que capaz que querías hacer una pregunta. Claro. No.
No sé Claro, si, a ver, ustedes tienen, María Luisa, tumores así, o han tenido alguno de estos tipos de tumores. Sí, sí, tuvimos, bueno, ESC, tuvimos uno, eh, que la verdad que yo no lo supe, o sea, me di cuenta que era algo raro, lo mandé en Ujú. consulta y bueno, y era un ESC, y después salió publicado así en una revista porque fue cuando recién empezó como que estaban emergiendo, pero Claro. está, después LOT también hemos tenido, tumor eosinófilo maculado no, siempre como que lo busco, pero No, 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 yo no. tampoco. No, Y después carcinoma deficiente en succinato de deshidrogenasa, sí, también. Después tuvieron. fumarato hidratasa de bajo grado, nunca vi tampoco. No, y eso por eso es como, nada, creo que lo que por lo menos lo que dicen es que es esos casos que vos tenés la sospecha de un succinato de deshidrogenasa, pero tenés que pedir fumarato, porque por lo general tienen características similares, son áreas sólidas, ¿no? No, no es el típico fumarato que uno piensa, aquellos Sí, tan agresivos. papilares, espantosos. Claro, exacto, sí. Por lo general no tienen tanta tipía, no están esos nucleolos tan prominentes y vos lo ves y no cierra. Bueno, ahí esos son los casos, como me preguntabas, que uno le dice, bueno, a este le voy a pedir fumarato y la succinato y bueno, y vas jugando a ver qué es lo que encontrando, porque hay un momento en el que se parecen todos. Sí, sí. Está preguntando Gabriela si el angiomiolipoma epitelioide entra y sí, que vos lo nombraste. Sí, claro, Sí. quizás yo se los puse en otros, Mm, porque lo que quería, o sea, enfatizar es en los que uno se puede encontrar en el día a día, que son estas entidades más nuevas, pero sí, existe y he tenido el angiomiolipoma. Es más, hubo uno que parecía, es más, yo pensé que era un carcinoma de células claras eosinofílico, o sea, de alto grado, porque era muy, pero ahí me ayudó los vasos. Porque mm, también, viste, el angiolipoma, de golpe te encontrás con esos vasos y son dismórficos, más gruesos, hialinos, porque mm, no siempre tienen grasa, entonces te lo sí. podés comer al angiomielipoma. Es que como decía, el tema de tumores oncocíticos de golpe se amplió, hay mucho tumor oncocítico. O Mm. sea, yo enfoqué en una parte, porque después podés hablar de todos. Es cada vez más. Al igual que, bueno, algunos tumores de células claras, que también ya no son células claras, que también es un gran grupo de tumores que te encontrás con características que antes no les prestábamos Y atención. cada Veías vez células, aparecen más. Cuando te parece que los que más o menos los leíste, aparece otro y otro. aparece otro y otro. Sí. Sí. Pero bueno, pero yo creo que nada, nos pasa a todos un poco y Mm, no hay que desesperar. Qué sé yo, ir aprendiendo de a poquito y saber identificarlos y bueno, y con las herramientas que uno tenga poder resolverlo. Y si no, será un tumor eosinofílico no clasificable, que también es posible. también. Si vos te encontrás con que no crees que es una de estas entidades de bajo grado, pero el problema es que por ahí, si uno se encuentra con una lesión oncocítica, donde no te marca muy específico, y la histología es medio mezcla de todos. Y vos decís, ¿y qué hago? Porque si le pongo de que es de bajo grado, ¿entendés? Lo gradúo, porque por ahí se va, no sabes si es una lesión de bajo grado o indolente. Bueno, nada, alertar que es una lesión eosinofílica, pero no es clasificable porque no tenés las herramientas, porque no tenés biología molecular para hacérselo, lo que fuere. Em, pero, pero sí, puede pasar. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Mariana. La verdad, divina la charla, muy práctica. Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Serenidad. Bueno, bueno, muchas Bueno, gracias. muchas gracias por todo, en No, serio. gracias a vos y seguimos en contacto. Dale. Bueno, beso Bueno, grande. bueno, gracias, besos. Hasta Chao, luego. que pases bien.